La red neuronal artificial es una función muy especial. Simplemente cambiando sus parámetros es capaz de imitar a cualquier otra función que exista en la naturaleza. Simplemente dándole una serie de ejemplos y entrenándola con esa serie de ejemplos es capaz de generalizar a cualquier tipo de función que se nos ocurra. Sabiendo esto, imagínate esta situación. Me pongo un casco en la cabeza. Tomo todos los estímulos que me afectan a mí como persona. Aquello que veo, aquello que puedo oír, aquello que puedo leer, aquello que puedo sentir. Tomo todos esos estímulos y los guardo. Los guardo en una variable, en una base de datos, en donde sea. Y luego tomo absolutamente todo lo que yo hago, mi lenguaje corporal, lo que digo, todo eso. Luego, con esos datos, tomando como entradas aquello que he medido del entorno y como salidas todas mis acciones, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si entrenara una red neuronal con esos datos? La verdad es que no tengo idea y nadie la tiene, pero lo más probable es que la red neuronal se aprenda a comportar como me comportaría yo. Aprenda a actuar como actuaría yo ante ciertas situaciones. Y generalizaría el comportamiento hasta tener un individuo muy parecido a mí. ¿Ese individuo tiene conciencia? La verdad es que no lo sé y tampoco importa demasiado. Pero de ser así, de tener conciencia, estaríamos frente a un concepto nuevo que he decidido llamar zombie de silicio, porque es un nombre que queda así como guay y tal. Esta idea me ha perseguido durante bastante tiempo, desde incluso antes de aprender sobre Machine Learning, pero nunca la había puesto realmente a prueba. Ahora, después de muchísimo tiempo, lo he intentado y los resultados han sido increíbles. He puesto a una persona en un entorno controlado. Es una forma eufémica de decir que he estado jugando un videojuego. Y he guardado toda la información útil del juego, los sensores del jugador, y también he guardado los estímulos de la persona, o sea, los botones que toco en el teclado. Luego he entrenado una red neuronal con estos datos y los resultados han sido increíbles, realmente increíbles. Luego de organizar la red neuronal de manera correcta, entrenarla y todo esto, y ha imitado totalmente cada uno de mis movimientos. No solo eso, sino que al ponerlo en situaciones nuevas, la red neuronal es capaz de comportarse como lo haría yo en esas situaciones. No solo eso, he probado jugar con diferentes estilos, jugar con un estilo un poco más reservado, un poco más estratégico, o incluso jugar con un estilo muchísimo más agresivo, en donde no importa ganar o perder, solamente ir con todo. Y la red neuronal ha aprendido totalmente a generalizar todos esos conocimientos. No es la primera vez que utilizo redes neuronales dentro de un videojuego, sin embargo sí es la primera vez que hago algo así de trascendental. Si quieres saber cómo he utilizado redes neuronales de otras formas, quizás más efectivas para un juego de verdad, pues clica por acá. Por acá te va a aparecer un video en donde explico cómo se hace todo esto, qué tipo de redes neuronales nos sirven para los videojuegos y todo esto. Pero nunca había hecho algo tan trascendental como transferir mi alma a una computadora. Así que vamos a ver cómo lo he hecho. Vale, para entender bien este proyecto es necesario un ejemplo. Este ejemplo es muy complicado, vamos con este ejemplo más chiquito. Este ejemplo es simplemente un script, un brain y un script de LogicDoor. Vamos a abrirlo y a ver qué trae por dentro este script. El script de LogicDoor simplemente trae unas cuantas cosillas. Toma al brain, que ya luego vamos a ver qué es el brain, y toma una matriz de X y una matriz de Y. O sea, utilizando unas preguntas vamos a responder ciertas respuestas. Luego con esto simplemente entrenamos al cerebro y obtenemos un resultado. En este caso estas son las preguntas, estas son las respuestas. Vamos a ver qué tan bueno o malo es el resultado que nos da nuestro querido cerebro. Aquí vemos que después de un entrenamiento bastante exhaustivo, tenemos un error increíblemente bajo, tan bajo que la computadora simplemente no lo reconoce. Entonces tenemos aquí las respuestas a las preguntas que le hemos dado. Entonces estas son las respuestas y vemos que son idénticas a las que tenemos acá. Eso es gracias a que Brain por dentro tiene una red neuronal. Aquí en el inspector podemos ver que tiene una cantidad de épocas, que son las veces que se va a entrenar una red neuronal. Tenemos una topología, que son el número de neuronas por capa. Tenemos 3 capas, en la capa de entrada tenemos 2, es el formato de la pregunta. En la capa intermedia tenemos 5, que, bueno, viene en la definición de red neuronal, una capa oculta. Y en la capa de salida tenemos 4, que es el formato de la respuesta. Tenemos este número que nos dice cada cuánto nos va a mostrar el loss. En este caso cada 10 épocas nos va a mostrar el loss. Tenemos este número que es el batch size, que es para el tema del descenso de gradiente estocástico, que es algo que ya vamos a ver. Es en realidad súper simple, solo es un pequeño cambio al algoritmo que ya conocemos. Por cierto, si no sabes nada de redes neuronales, arriba a la derecha te estará saliendo un video explicado 100% de qué es una red neuronal y cómo entrenarlas. Entonces la función de activación tenemos 2, relu y sigmoid, y tenemos el learning rate. Tenemos aquí para salvar los datos de nuestra red neuronal y poco más. Simplemente vamos a irnos a ver qué tiene por dentro el brain. Vamos a abrir el cerebro de esta puerta lógica. Entonces tenemos simplemente los datos para cargar o guardar las redes neuronales. Si podemos cargarla, pues cargamos un modelo ya entrenado para no estar haciendo siempre el entrenamiento.
Entonces simplemente tomamos el path, lo pasamos por un formatter y ya lo tenemos. Ya tenemos nuestra red neuronal sin necesidad de entrenarla. Del caso contrario, creamos una nueva red neuronal. Si no estamos cargando o si esto nos da algún error, creamos una red neuronal. Le ponemos un random aquí por el tema de que queremos hacer debug, y para el debug siempre es interesante que tengamos una semilla estática. Tenemos también el tema del learn, que aquí no hay nada de learn, simplemente se llama a la función, y si queremos salvar el modelo, pues simplemente lo guardamos y ya está. Si no podemos salvarlo, tiramos un error. Y aquí tenemos un getOutput, que lo que hace es que responde a las preguntas que le vamos a hacer ahora. Entonces es un modelo muy sencillo, pero vemos que hay ciertas cosillas que están en otra capa de abstracción. Ya luego iremos hacia esa capa de abstracción. No sin antes decir que todo esto está en un namespace que se llama Perceptron Handler, que es en donde está toda esta cosa. Entonces, si nosotros queremos acceder al tema del brain, necesitamos importar el Perceptron Handler. Y también aquí obviamente necesitamos el brain. Entonces, esta es la capa de abstracción más alta que tiene este modelo. Este modelo es bastante complicado, pero es muy fácil de hacer. Para otros ejemplos, en donde ya sí estamos tomando los datos del ser humano, necesitamos un Medition. ¿Qué hace el Medition? Lo que hace es tomar lo que nosotros le digamos que tome. En este caso toma unos Raicast que salen de este automóvil. Dame un segundo, vamos a ver. Toma unos Raicast que salen del automóvil. Ahí vemos los Raicast y vemos cómo funcionan. Vemos ahí, ¡ah! Que lo logró. Vale, este es un modelo ya entrenado. Ya lo he entrenado yo jugando y tal. Entonces, para no pasarme aquí 50 horas entrenando, he decidido mostrarlos. ¿Vieron los rayos? Los rayos en verde. Pues eso es lo que el Car Medition va a estar todo el rato haciendo. Va a tomar los botones que yo presione y los va a guardar en un Medition, que el Medition es una clase que tiene inputs y outputs. Entonces guarda los inputs y guarda los outputs. Aquí lo que estamos haciendo es guardar nuestros botones como los outputs. Y como inputs, pues los sensores. En este caso los sensores son esos Raycasts que ustedes vieron. Y además está la velocidad del automóvil y está la velocidad angular del automóvil. Entonces esto lo ponemos en las mediciones. Y cuando ya se acaba el tiempo de mediciones, que hay un tiempo determinado obviamente, tenemos que tomamos 200 mediciones y las tomamos cada 0.1 segundos. Esto puede variar dependiendo de la agilidad de nuestra máquina, pero las 200 mediciones sí son fijas. También podemos guardar y cargar los datos. Esto está en una capa de abstracción más baja. Aquí cuando la medición acaba, pues tomamos todas las mediciones que hicimos y las ponemos en un formato que la red neuronal puede entender. En este caso son matrices de álgebra lineal. Entonces lo que esto hace es que toma los doubles y pues va organizando. Como medición solamente tiene dos listas súper largas. Queremos transformar esto en una matriz que tenga como dimensiones el número de mediciones que hicimos. Y como columnas quiero que tenga cada uno de los rayos más la velocidad y la velocidad angular. Esto para la input, y para la output es lo mismo, el número de mediciones, y en las columnas son los botones que tomamos, vertical y horizontal. Luego aquí simplemente estoy poniendo todo esto dentro de la matriz. Y bueno, aquí los imprimo para ver qué sucede. Aquí no hay nada, porque no hemos entrenado esta cosa. Entonces esto es muy importante. Desactivamos el auto, o sea, ya no podremos nosotros conducir, y entrenamos a la red neuronal, como ya habíamos visto antes. Simplemente colocamos el automóvil en la posición correspondiente, en su posición, rotación, su velocidad angular, todo esto lo colocamos en 0 como si nada hubiera pasado, y encendemos el Neural Car tal. Que bueno, ya lo vamos a ver. ¿Qué es el Neural Car Controller? Es simplemente una clase o un componente que es la que tira los Raycast. Es simplemente eso. Ella lo que hace es tirar los Raycast. Aquí hay una fórmula en donde tenemos cierta cantidad de ángulos y necesitamos repartir el número de Raycast entre esa cantidad de ángulos. Entonces con esto se ejecuta esa parte. Y también aquí dibujamos los Raycast. Y bueno, aquí simplemente agregamos el tema del Current Speed y el tema del Angular Velocity. Es simple y llanamente esto. Ahora, cuando el Neural Car Control está activado, este va a intentar mover el automóvil. Por eso, esta cosa siempre está desactivada. El Neural Car Control siempre está desactivado. Porque no importa si está desactivado, nosotros estamos tomando la información de los Raycast, estamos llamando a esta función, pero esta función es independiente si está activada o no está activada. Esta función sí no se va a ejecutar si el componente está activado. Entonces aquí pues simplemente tomamos los componentes, los convertimos en matrices y se los pasamos a la red neuronal. Luego tenemos vertical y horizontal, que es como si nosotros estuviéramos con el joystick ahí dándole, y movemos al carrito. Es solamente eso, es súper sencillo. Aquí necesito algo que controle
cuando estamos entrenando y cuando estamos ya en deploy y ya haciendo de verdad lo que tenemos que hacer. Entonces de eso se encarga el Neural Car. El Neural Car lo que hace es desactivar y activar componentes según si estamos en training o no. Es muy sencillo. Vale, entonces ya podemos movernos a la capa de abstracción de más abajo. En una capa de abstracción más abajo todavía tenemos las mediciones, que fue lo que yo les dije. Son una lista, son dos listas de inputs y de outputs que vamos a ir modificando. Esto no importa demasiado, pero aquí sí importa. Y es que cuando nosotros iniciamos, pues tenemos la opción de guardar o de cargar, tal, todo eso está acá. Pero lo más importante es este bucle. En este bucle, mientras estemos midiendo, vamos a llamar a la función medir y vamos a esperar y vamos a aumentar esto. Entonces esto va a significar que tenemos un bucle que siempre está haciendo mediciones hasta que llegue al máximo. Entonces si nos damos cuenta, CarMedition viene de Human Monitor. Entonces Human Monitor es este y CarMedition tiene todos estos datos, pero Medition lo que hace es que hace override de esta función que estamos llamando todo el tiempo. Entonces aquí es donde nosotros metemos nuestra lógica, pero el framework ya está hecho. Y el Medition End, ya cuando acaba todas las mediciones y todo, está aquí. Entonces, esto es lo que está por acá. Entonces, con esto tenemos un ciclo en donde estamos todo el tiempo midiendo datos y ya luego estos datos se llaman con esta función y aquí se entrena la red neuronal. Entonces, es algo muy interesante que tenemos aquí. Y por último tenemos la red neuronal. La red neuronal es exactamente la misma que vimos en un tutorial anterior, en donde hablamos sobre cómo hacer redes neuronales utilizando matrices. Entonces es exactamente lo mismo. La única cuestión, la única diferencia es que aquí tenemos dos funciones de activación. Tenemos la ReLU y tenemos la sigmoide. Entonces esa es una de las diferencias. La segunda diferencia es que tenemos más capas, o sea, nuestra red neuronal puede ser profunda. Son las únicas dos diferencias, así que son muy sencillas. Entonces, todo este código es solamente porque agregamos el tema de tener más capas. Entonces, si quieres puedes mirar esta función y ver cómo anda todo. En realidad es bastante sencillo si ya entiendes el proceso de la red neuronal y todo esto. La única diferencia que nunca en mi vida había explicado en cámara es el Stochastic Gradient Descent. Ya si viste los tutoriales anteriores ya sabrás lo que es un descenso de gradiente. Es simplemente tomar unos ejemplos y entrenar la red neuronal con esos ejemplos. ¿Cuál es el problema? Que antes de actualizar los parámetros tenemos que primero leer absolutamente todos los ejemplos. Entonces con el descenso de gradiente estocástico eso cambia. Lo primero que hacemos es revolver las filas. Necesitamos revolver las filas para que todo esté equilibrado de manera aleatoria, o sea, no tener primero los 50 ejemplos en donde estamos avanzando hacia adelante y no hay ningún obstáculo, y después tener 50 ejemplos más en donde tenemos un obstáculo enfrente y vamos a girar. Entonces la idea de revolver todas las filas es de no encontrarnos con 50 ejemplos que hacen exactamente lo mismo en el principio, porque eso nos va a dar una mala direccionalidad del gradiente. Lo que necesitamos es que todo esté revuelto para que estadísticamente no haya diferencia entre un batch, o sea, una cantidad de información, y otra. Ya con las matrices revueltas, literalmente, lo que hacemos es irlas pasando, pero no pasarlas todas de un solo golpe, sino dividirlas en pequeños batches y que la información vaya fluyendo a través de esos batches. ¿Qué hace esto? Que tengamos un gradiente que no es el gradiente real, en realidad es una especie de gradiente que emerge de la cantidad de información que no es el gradiente real, pero no dista mucho de serlo. Entonces, con esto tenemos una menor precisión, pero tenemos muchísima más velocidad en el entrenamiento. Tanto así que entre menor sean los batches, bueno, hay un punto de equilibrio en donde los batches dejan de representar a todo el conjunto, pero entre ese punto de equilibrio y la cantidad de información de todos los ejemplos, entre ese rango, entre menor sea la cantidad de batches, va a ser cada vez más rápido el aprendizaje de la red neuronal sin comprometer demasiada precisión. Entonces es algo muy interesante y es algo que siempre hay que hacerse, porque mirad que la diferencia es solamente hacer Shuffle Multiple Rows, dividir los batches entre varios batchecitos, o sea, dividir la cantidad de información en muchos batchecitos y entrenar a la red neuronal con esos pequeños batches. Y ya con eso tenemos una bajada del error increíble, tremenda. Entonces, como de costumbre, absolutamente todo esto es de código abierto y lo podéis encontrar en la descripción. Entonces vamos a suponer que yo quiero hacer este ejemplo.
¿Qué necesito hacer? Primero necesito poner el tema del Neural Car Training. Luego de eso necesito no cargar las mediciones. Y ya con esto yo ahora mismo empezaría a jugar. No lo voy a hacer porque esto es algo que demora horas. Bueno, no horas, pero sí como 10 minutos, 15 minutos, que para mí son años. Empezaría yo a jugar. La máquina empezaría a tomar las teclas que yo presione, lo que el carro está viendo. Entonces eso lo mete en la red neuronal. La red neuronal aprende. Vemos que aquí tenemos una red neuronal bastante profunda. Esa es una de las razones por las que este programa en particular no me funcionaba en un principio. Es porque la red neuronal que elegí era muy pequeña. Entonces necesitamos muchas capas, necesitamos una red neuronal profunda y además con varias neuronas. Y vemos que el número de épocas es bastante pequeño. O sea, nada. Batch size, mientras el batch size sea mayor que 1, o sea mayor que 0, se va a ejecutar el batch size. Si yo aquí pusiera el 0, pues entonces el batch size sería 200, o sea, no estaríamos haciendo descenso de gradientes estocásticos, sino descenso de gradientes a secas. Yo esto lo voy a poner en 50. Y cada 333 épocas me va a mostrar un resultado de costo. O sea, esto. Lo estoy entrenando con Relu, porque entrena más rápido que Sigmoide, pero Sigmoide tiene sus cosas. Y le estoy dando un learning rate extremadamente bajo, porque si le ponemos un learning rate un poquito mayor que este, ya he hecho mis pruebas, el coste va a empezar a rebotar por la función y se va a ir súper lejos. O sea, mal. Nos va a dar nota number, pero ya. Cosas a tener en cuenta, pues que esto al ser un modelo de Machine Learning va a demorar, probablemente no te salga a la primera, a menos que pongas muchas capas y lo más probable es que caigas en overfitting, que fue algo que también me pasó. Pero bueno, el ejemplo funciona y para muestra pues un botón. Entonces ahí vemos que esto está jugando exactamente como yo estaría jugando, con el estilo que estaba utilizando mientras estaba jugando, que era uno de intentar no desacelerar demasiado, sino ir a tope. Está jugando bastante bien y bastante parecido a como yo lo estaría haciendo. Entonces, pues, esto es lo que venía a traerles hoy. Ya queda a vuestra discreción. Bueno, ahí se estrelló. Ahí se estrelló, a ver qué hace. Vale, ahí se paraliza un poco porque yo en mis ejemplos nunca me estrellé. Entonces, bueno, falta mucho por adaptarle. Y funcionaría muchísimo mejor si lo mezclara con aprendizaje reforzado. Con aprendizaje reforzado funcionaría muchísimo mejor. Pero lo que hay ahora es sencillamente increíble y queda a discreción de cada uno decir si esta cosa tiene o no tiene alma. Entonces, pues esto ha sido todo. Ya sabes que puedes ver los videos que están apareciendo ahora mismo en la pantalla para tener una idea muchísimo más clara de lo que está pasando aquí. Y nos vemos. Chao.